Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le informaron: pasa Jesús Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imaginemos un gobierno o un partido político que en un proceso electoral dijera: prometo que voy a acabar con el problema sanitario en este país. Yo creo que en todos los países, más o menos, hay un problema sanitario. Es decir, la sanidad es algo muy costoso y la gente, afortunadamente, cada vez vive más tiempo y los gastos sanitarios son una de las cargas más pesadas para el erario público. Un gobierno dijera: voy a solucionar el problema. Va a haber una sanidad excelente. Y ante quizá las preguntas de la oposición contestarán diciendo: y no voy a subir los impuestos. No se trata de que vaya a invertir más dinero, no. Voy a gastar lo mismo o incluso voy a gastar mucho menos, pero la sanidad va a ser excelente. Si le piden detalles, diría: después de las elecciones lo contaré. Bueno, gana las elecciones por abrumadora mayoría ante esta promesa que a todo el mundo le atrae, ¿no? Y cuando ya empieza a aplicar su programa, su promesa, decide hacer lo siguiente. Desde ahora, las enfermedades no existen. Por decreto, las enfermedades han desaparecido. Los médicos tienen que reciclarse, quizá algunos irán a ser veterinarios para cuidar animales y los otros se quedarán sin trabajo. Los hospitales cerrados, porque he decretado que las enfermedades han dejado de existir. Efectivamente, el problema sanitario teóricamente ha desaparecido porque ya no hay enfermos. Pero no es que no haya enfermos, es que los enfermos que siguen estando, por supuesto, ahora, por decreto, han dejado de ser enfermos y se han convertido todos ellos en personas sanas. Cuando a uno le duele algo, simplemente le dicen sugestiones. Son manías tuyas. Estás fenomenal. Oiga, pero ¿qué es que me estoy muriendo? Nada, eso es cuestión de la edad. Pero es que tengo 20 años, da lo mismo. Habría resuelto el problema sanitario, efectivamente, a base de matar a los enfermos que morirían porque no hay quien les cure. ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio de hoy? Creo que en la Iglesia vivimos una situación muy parecida. Desde Jesucristo, empezando por él y ya antes en el Antiguo Testamento, lo que la Iglesia ha enseñado, lo que Jesucristo ha enseñado y ha enseñado la Iglesia, es que el pecado existe, pecado original, el pecado existe. Existe también la misericordia de Dios, pero que el hombre consciente de su pecado es invitado, es incluso rogado a que se arrepienta, a que se convierta, a que luche contra el pecado, a que, si muere en gracia, es invitado a entrar en el cielo. Bueno, no se niega la existencia del pecado. El pecado existe y la misericordia existe. Existe el pecado, existe la gracia, existe la misericordia. Esta es la enseñanza de Jesucristo y la enseñanza de la Iglesia. Hasta ahora aún lo es oficialmente. Bueno, pero vivimos en un tiempo en el cual se dice simplemente que el pecado no existe. Esto no es pecado. Pero si era pecado ayer, si está, lo ha dicho Jesucristo, si lo ha dicho San Pablo, si está en el Antiguo Testamento, si está en 2000 años de tradición, bueno, pero ahora
como el gobierno que decretara que las enfermedades han dejado de existir, ya no hacen falta médicos. Ahora el pecado ha dejado de existir. Ya esto no es pecado. No digo que eso esté ocurriendo con todos los pecados. Los pecados que siguen de moda, por supuesto, siguen siendo pecados. Hoy en día puede ser para algunos más pecado no reciclar una botella de vidrio que engañar a la esposa. Bueno, pero los pecados van cambiando de modas. Bueno, pero la Iglesia ha enseñado siempre que el pecado existe y que hay una posibilidad, que es la conversión. Incluso con recaídas, pues nuevas conversiones, 70 veces 7, dice el Señor que nos va a perdonar. Bueno, pero ahora ya no. Ahora, el pecado ha dejado de existir. Pero lo mismo que las enfermedades, sí, el pecado existe, aunque el gobierno o la Iglesia o el cura o el obispo o quien sea, diga que el pecado ha dejado de existir, pues el pecado sigue existiendo, porque la enfermedad sigue existiendo. Y por más que esas consecuencias del pecado a ti te estén afectando y te estén haciendo daño o estén haciendo daño a otro por culpa tuya, esa gente sigue diciendo son imaginaciones. Esto no es nada malo, puedes hacerlo todas las veces que quieras. Puedes hacerlo todas las veces que quieras, pero por mucho que te digan que es bueno, los resultados siguen siendo malos. Es una situación absurda, dañina para todos, para el que hace el pecado y para el que sufre las consecuencias del pecado hecho por el otro. ¿Qué es lo que Dios nos da? El Señor nos promete y nos da tres cosas maravillosas. La virtud de la esperanza, la virtud junto con la humildad más olvidada en este momento, la virtud de la esperanza promete, son tres promesas maravillosas. Primera promesa de la virtud de la esperanza, primera promesa. Te promete la vida eterna si mueres en gracia. Segunda promesa, la promesa de acompañarte en el sufrimiento para que no estés solo y no lleves una cruz que te aplasta si la llevas solo. Tercera promesa, la promesa de la misericordia. Cuando pidas perdón, recibirás perdón. Pero hay algo inherente a las tres promesas que sería una especie de cuarta promesa, aunque en la realidad está en las tres. La promesa de la luz. Por eso el Señor cura a este ciego hoy. Le da la luz. Si tú tienes luz, vas a distinguir el bien del mal. Si tú tienes luz, la luz que Dios te da y te dejas iluminar por esa luz, vas a saber que hay vida eterna. Si tienes luz, vas a saber que hay perdón por los pecados. Y si tienes luz, vas a saber que yendo a la Eucaristía te vas a encontrar con el Dios del consuelo y la fuerza que necesitas. Por eso lo que hay que hacer es pedir la luz. Es decir, la luz que nos viene de la fe es la que ilumina, enseña, clarifica la esperanza. Necesitamos la luz de la fe para después poder tener la fuerza de la esperanza y aplicarlo con la caridad. Necesitamos la luz de la fe. ¿A quién se le ocurriría decirle a un ciego, qué suerte que tienes, que no ves nada? Por más que les pueda decir a un ciego, se le pueda decir, tienes muchas posibilidades, es verdad que no tienes vista, pero los otros sentidos quizá se han desarrollado más, aprovecha lo que te queda, que seguramente es mucho, y vive con ello. Pero a nadie se le va a ocurrir decirle al ciego, qué suerte que tienes que eres ciego. Eso sería una estupidez. Dios nos ha dado 5 sentidos, se pierde uno, el de la vista, la palabra, cualquiera de los sentidos, que es una limitación, es un hándicap, es un inconveniente. Pero ¿por qué, si en el mundo entendemos esto tan fácilmente, no lo entendemos en las cosas espirituales? Estamos diciéndole a los ciegos que es estupendo que sean ciegos y estamos diciéndoles a los enfermos que es maravilloso porque ahora ya la enfermedad no existe. Pero el ciego está ciego y el enfermo está enfermo. La realidad es la que es. Da igual, estamos construyendo un mundo irreal al margen de la realidad, un mundo en el cual creemos que, porque decimos que la enfermedad no existe, ha dejado de existir, pero sigue existiendo. Pidamos al Señor que nos dé la luz de la fe. Pidamos al Señor
que no nos permita engañarnos y mucho menos engañar a otros. Es mucho más sano, incluso desde el punto de vista psicológico, es mucho más sano decir, soy un pecador, perdóname Señor, que decir, el pecado no existe. El pecado no existe y no tengo nada de qué arrepentirme y no tengo nada de qué cambiar. No, el pecado existe, digas tú lo que digas, o lo diga la inmensa mayoría, o lo diga incluso la Iglesia si llegan a decirlo. El mal existe. Y lo más sano y lo más eficaz es reconocerlo, pedir perdón, luchar, y si vuelves a caer, vuelves a pedir perdón. Si el Señor es el Dios de la misericordia, necesitamos luz para poder tener esperanza. Necesitamos la luz de la fe y la esperanza para poder tener caridad. Que así sea.